Gobiernos totalitarios. Los totalitarismos o regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general, exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es una forma de estado de gobierno, es decir, una forma de organizar los 4 componentes del mismo, como son el territorio, la población, el gobierno y el poder. El totalitarismo no es simplemente una forma de gobierno, sino una organización en cuanto a las personas que ejercen el poder, toda una forma de Estado, de tipo no democrático que se caracteriza al igual que el autoritarismo en la falta de reconocimiento de la libertad y de los derechos humanos. Es decir, en el totalitarismo se exige una negación de la libertad y de los derechos individuales, desconociendo la dignidad de las personas humanas y convirtiendo las clases sociales en masas. El totalitarismo considera al Estado como un fin en sí mismo, dado que el poder existe para el fin de las cosas, y si consideramos al Estado un fin, esos componentes de la política son correlativos, y como consecuencia se tiene un Estado más grande, lo cual eso da un poder más grande. Mussolini, quien usó por primera vez el término totalitarismo, menciona una base a la cual es todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado y nada en contra del Estado. Asimismo, en el totalitarismo existieron 2 movimientos totalitarios más importantes, los cuales fueron el nazismo y el stalinismo, los cuales eran movimientos totalitarios que buscaban eliminar todas las restricciones al poder del Estado. Fascismo. El fascismo surge en Italia en 1919, creado por Mussolini. También nace en Italia de la primera posguerra del siglo XX, en un periodo de crisis social y inestabilidad política. También es un sistema político, económico y social de un carácter nacionalista que proclamó al Estado como una unidad suprema. Una de sus características principales fue un pensamiento militarista, sobre todo, y exige una disciplina de las masas frente a una autoridad de mano de los jefes. Es una enemiga de la democracia y desprecia el afán. Una de las bases doctrinales que se pudo ver visto en el fascismo fueron la oposición a la democracia, el odio al socialismo y el rechazo a la creencia del progreso. Y también ellos despreciaban por todos los derechos individuales. Entre los años 1924 y 1953, la URSS fue gobernada por Joseph Stalin, por lo que este periodo se le conoce como el stalinismo. Comenzó en 1929, Stalin concretó todo el poder del Estado e instauró una dictadura personal en el nombre del Partido Comunista. Se deshizo de sus aliados y persiguió a los críticos de un sistema. El Estado soviético se convirtió en un gran aparato burocrático para la administración y el control. Su política estalinista impulsó una economía y una sociedad colectiva con el objetivo de provocar un crecimiento que hiciera a la URSS una gran potencia industrial. También se prohibió la propiedad privada en las tierras, fábricas, transportes y se convirtieron en una propiedad estatal. Se dio prioridad a la industria pesada con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias. También se instituyó una economía dirigida por el Estado que elaboraba planes quincenales para planificar la producción agrícola. También fue fundada por Hitler a principios de la década de 1920, como consecuencia de humillante situación en que había sido puesta en Alemania
Tras la firma dio el fin de la Primera Guerra Mundial. En 1929 ocurrió una grave crisis económica que llevó al desempleo a más de la tercera parte de los trabajadores. El franquismo fue una larga dictadura personalizada en la figura general de Francisco Franco, quien acaparó todos los poderes del Estado hasta de su defunción. Las bases del régimen fueron, entre otras, el nacionalismo español, el catolicismo, el anticomunismo, que sirvieron de apoyo en este régimen de dictadura militar autoritaria que se proclamó como democracia orgánica en la oposición de la democracia parlamentaria. El sistema político se basó en la dictadura del Partido Único, el Movimiento Nacional heredero de la FET y de la Jones en 1937. Se caracterizó por el medio de la represión política y social, el control ideológico que tenía y la moral de la población, la pobreza y la carencia de las libertades y sus derechos humanos más elementales, tanto individuales como colectivos. La dictadura de Franco duró casi 40 años, en 1939 a 1975. Los apoyos con los que contó, así como la existencia de la represión muy dura, explican su larga duración. Franco asumía todos los poderes que era el jefe del Estado. Características de un Estado totalitario. Este se caracteriza por la división y separación de poderes del Estado. Por eso es que lo llamamos Estado totalitario. Esto quiere decir que la gobernación tiene que ser con un solo partido político. Este tiene que ser la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política. Otra de las características es el abuso de la propaganda política de los medios de comunicación masivos, con fines estratégicos para ejercer el control y represión social. Esto nos lleva a la falta de derechos individuales, por ejemplo, de libre opinión, de libre expresión y de educación. Otro de los abusos sería el control y el manejo de la economía por parte de este Estado, ya que se apodera de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación. La opinión y la información pública lleva a la adopción de ideas políticas. Esto quiere decir que no es una ideología, sino es un modo de gobierno bajo determinadas ideas. Ahora, ¿cuáles son las causas de un Estado totalitario? La depresión económica del 29 en los Estados Unidos, los nacionalismos exacerbados, el liderazgo en Italia con Benito Mussolini, el liderazgo en Alemania con Adolfo Hitler, la concentración del poder en una sola persona, el debilitamiento de la democracia, el autoritarismo, el nacimiento de partidos políticos, que es básicamente los socialistas, de acuerdo al nuevo contexto histórico. El Estado totalitario y sus causas. Los regímenes de este tipo se nutren de esta falta de tolerancia, ya que fundamentan sus bases políticas en una narrativa constituida por un ustedes contra nosotros. Luego de que ocurrió esta tolerancia con respecto al otro, el régimen solo debe aislar la masa de los demás pensamientos, truncando el acceso a las distintas formas de pensar. Según Hannah Arendt, existen varias causas o factores que pueden fomentar el surgimiento de un régimen totalitario. Por ejemplo, esta autora explica que un grupo de individuos o una persona se convierten en un blanco fácil de pensamiento cuando las creencias propias se aceptan como verdaderas, absolutas, abandonando la capacidad de tolerancia con aquello que difiere de su opinión. Otras causas del surgimiento del totalitarismo se encuentran en el hecho de que los seres humanos, debido a su instinto que tenemos, que es primitivo, necesitan distinguir entre los buenos y los malos, por así decirlo. Un ejemplo. En conclusión, la causa principal en el auge de los regímenes totalitarios consiste en una intolerancia radical que se alimenta de impulsos binarios, primitivos y colectivos. Bueno, yo les voy a hablar de las consecuencias de la forma de gobierno totalitaria.
Una de las principales causas eran las guerras en los gobiernos totalitarios, ya que estas guerras eran de una manera muy repetitivas y ya que en este régimen se eliminan los derechos y las libertades humanas más básicas de de nosotros como persona. Otra consecuencia podría decirse que fue durante las guerras, ocurre una gran cantidad de muertes y se estima que hubo muchos decesos en esas épocas a consecuencia de las decisiones que tomaban los gobiernos totalitarios o su gobernador. Posteriormente, otra consecuencia se podría decir que fue la creación de los derechos humanos posterior al nazismo. Otra de las consecuencias podría decirse que fue la censura de medios de comunicación y otros ámbitos de la vida pública. Y una causa muy importante era que en este tipo de gobiernos había violencias y acusaciones erróneas. Estas se debían a causa de las opiniones y diferencias por oponerse a este tipo de gobierno o a los ideales de este gobierno. El origen del Estado totalitario se da a principios de los tiempos del fascismo. Este surge a partir de la aparición del fascismo italiano, cuando se utiliza por primera vez el objetivo totalitario, que a su vez aparece antes que el sustantivo. Se dice que el primer político en usar este término fue Mussolini. Después de que Mussolini empezó a utilizar este término, se empezó a expandir por Italia y Alemania. Después se empezó también a esparcir por Estados Unidos y Francia. La utilización del término totalitarismo dependía del contexto político del momento. A partir de 1941 nace una alianza entre dos países occidentales y la Unión Soviética para luchar contra el nazismo. Dicha alianza limita la utilización del término totalitarismo a la Alemania nazi. Como fue pasando el tiempo, a lo largo de la Guerra Fría fueron apareciendo diferentes teorías de lo que era totalitarismo. Se dice que los orígenes del totalitarismo fue a través de un libro que fue publicado en 1951 que lo otorgó Hannah Arendt. Esta obra se considera la clave de lo que era el totalitarismo, ya que Arendt se dedicó a estudiar lo que era totalitarismo, pero más a fondo. Esta obra que ella la presentó en 1951. Su principal objetivo que ella tenía era que todos analizaran lo que era el totalitarismo. Y para esto ella lo consideró que era el régimen absoluto de Mussolini. Algunos ejemplos que nos marcaron como estado totalitario es el nazismo, que fue ejecutado por Hitler. Él fue jefe del partido nazi desde 1921. Otro ejemplo muy claro fue Mussolini, ya que él ejerció la violencia y tuvo un pacto con la Iglesia Católica en 1925. Otro ejemplo muy claro es el estalinismo. Comenzó en 1929. Tuvo poder. A continuación les estamos presentando una serie de imágenes a lo cual les representan el estado totalitario.
Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la escuela de Frankfurt, la cual dio como ideas de lo que era el totalitarismo. Bueno, esta escuela surge en el año de 1923 en Alemania. Su nombre es principalmente, se lleva a cabo a través de los nombres de los miembros que conformaban esta escuela y los representantes que influenciaban dentro de esta escuela. Y bueno, vamos a hablar un poco de sus representantes, que era Horkenmix, Adorn, Fromm, Marcuse y finalmente Humbermax. Estos eran solamente algunos de los pensadores de esa escuela. Esta escuela se caracteriza principalmente por la crítica al positivismo, crítica al marxismo, crítica a la ilustración y crítica al totalitarismo. También se interesaba demasiado sobre lo que pasaba dentro de las sociedades, tanto su forma de gobierno, su economía y cómo la llevaban a cabo. Y bueno, ahora basándonos más sobre la crítica al totalitarismo, tenemos a dos personajes muy importantes dentro de ella, que se llama Theodor Adorn y Max Horkenmix, los cuales decían que el totalitarismo se basaba mucho en la manipulación que tenía esta cierta persona hacia la sociedad, la cual quería solamente como objetivo, unificar esas ideas que tenía él hacia los demás. También decía que se alimentaba de los prejuicios irracionales que se encuentran dentro de una sociedad, y Adorn nos recalca principalmente que la carencia intelectual de las masas consideradas no pensantes eran demasiado importantes, ya que se tenía una mayor manipulación a aquellas que no tenían su propio pensamiento y se dejaban influenciar rápidamente por alguien más. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ahora las dejo con mi compañera